Bienvenidos a este foro, a Zona Relevo, un espacio en el que vamos a debatir sobre, en este caso, sobre profesionalización de cara a ese mundial de este verano, además, y gracias también a Reales Seguros y a Hyundai. Y hoy tenemos a tres invitados de lujo, además, tres invitados cada uno en su sector destacados. En el caso de, a mi derecha, Miguel Ángel Gil, CEO del Atlético de Madrid. También tenemos a Lupe Murillo, presidenta del Pontevedra, y también tenemos a Cristina Vega, o Keka, como le conocemos más coloquialmente, que es coordinadora de fútbol femenino en AFE. Así que, bueno, bienvenido y, bienvenidos. Y quería empezar un poco hablando de ese antes y ese después de la profesionalización del fútbol masculino, que al final no deja de ser el espejo en el que mirarse el femenino para seguir creciendo en ese reto profesional, que además estamos en la primera temporada de la Liga Profesional. Y quería empezar por ti, Miguel Ángel, para que nos cuentes esa experiencia como persona que ha vivido ese proceso del masculino, del antes y el después. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué claves destacas tú como experiencia en ese ámbito? Hola, buenos días a todos. En primer lugar, yo creo que me viene bien porque ayer precisamente tuvimos 4 horas de videoconferencia con 6 clubes mexicanos, de alguna manera intentando explicar cómo ha sido la evolución de nuestro fútbol para llegar al nivel que tiene hoy, a partir de una situación que tenía el fútbol español hace 15 días, que es exactamente la misma que tiene el fútbol mexicano hoy. Yo creo que es necesario la voluntad firme de una gran parte de los clubes y, segundo, el amparo legal, si no es imposible. Es decir, si no hubiera habido un Real Decreto, si no hubiera habido una modificación de la ley, yo creo que no hubiera sido posible, porque hubiéramos estado permanentemente discutiendo entre nosotros tanto si sí o no a la venta centralizada como el criterio de reparto. A partir de que tuvimos el apoyo legal por la modificación de la ley, pues ya ha sido todo bastante más fácil, porque como era imperativo legal, tenías que empezar a tener reuniones donde se iban dando pasos para poder cumplir con la ley. La primera era un control económico, empezamos con un control económico genérico, de ahí pasamos a un control económico a priori para confeccionar presupuestos, que es una gran diferencia con respecto a la Premier a día de hoy. A día de hoy cualquier equipo de la Premier puede gastar lo que quiera, sabiendo que tiene 3 años para no incumplir la regla y no dar una pérdida superior a 120 millones de libras. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden comprometer los pagos que quieran con el compromiso de que van a reequilibrar la cuenta de resultados y las pérdidas durante ese periodo. ¿Qué ocurre? Que a veces no se consigue, porque el mercado no lo controlas tú, el mercado es libre y tú no puedes decidir cuándo quieres vender o cuándo puedes vender un jugador en un precio determinado. A partir de ahí, el control a priori, que es lo que hizo la Liga, que para mí es una de las cosas más relevantes que conseguimos, evitar las pérdidas de los clubes, garantizar el repago de la deuda tributaria que tenían los clubes y, de alguna manera, evitar la imagen que dimos en su momento de 28 clubes, creo que llegaron a estar en concurso de acreedores. Yo creo que eso hace un daño terrible al sector, genera muchísima desconfianza, y desde que se ha instaurado el control a priori no hay ni una sola denuncia de jugadores. Aquí un representante de AFE. No hay ni una sola denuncia a la comisión mixta por parte de los equipos de primera y segunda división A. Sí la hay en los equipos que pertenecen a primera y segunda ref. A partir del control económico y de la venta centralizada, donde ya en lugar de 1 a 12 veces el ingreso por televisión que había antes se corrige con la ley a 1 a 3 veces y media, permitías que todos los clubes pequeños pudieran contratar y pagar salarios a jugadores para competir. Y lo estamos viendo esta temporada, que cualquier club, si el grande no compite, si el grande no corre, pierde. ¿Por qué? Porque hay talento. Entonces, por una parte, control económico, por otra parte, la venta centralizada de derechos de televisión, por otra parte, el querer sacar nuestra liga hacia afuera. Nosotros, más allá de las joint ventures que estamos ahora creando, tenemos una en Estados Unidos, otra en Asia, y acabamos de hacer otra en EMEA, en Middle East y Norte de África. Estamos hoy en día con 85 contratos en 163 países. ¿Qué quiere decir? Que estamos trabajando mucho para que los derechos de televisión de la Liga Española primero tengan presencia y luego tengan valor. Para que te hagas una idea, la que más está creciendo, como consecuencia de la inversión de los ricos estadounidenses,
es la Premier, ha crecido un 29% en el último tender. La Liga Española ha crecido un 19%, hemos pasado de hace 3 tenders, estábamos en 600 millones, hoy estamos en 2.000, un poquito por encima de 2.000 millones, pero en cambio los derechos internacionales por ejemplo, de la Liga Alemana o de la Liga Italiana han caído más de un 20% y los de la Liga francesa, un dato, se han mantenido, pero valen 80 millones de euros contra 800 de la Liga Española. ¿Por qué? Porque la Liga Española ha hecho un buen trabajo en la distribución y el desarrollo de los derechos. Por eso, cómo ha evolucionado el fútbol y por qué hemos llegado a sentir el apetito por parte de inversores de los clubes españoles, control económico, venta centralizada, expansión de la marca y, sobre todo, uno de los puntos para mí más importantes, que lo hablábamos ayer con México, la inversión en infraestructuras. Cuando tú inviertes en infraestructuras, consigues, 1, seguridad del espectador, 2, confort. Nuestro estadio es muy cómodo, hay más de 1 metro tanto en lo ancho como en la parte frontal. Y 3, a través de la tecnología que inviertes en el estadio, te permite, más allá de conectar con gente en todo el mundo, ofrecer servicios y ofrecer experiencias a los aficionados que tienen presencia en el estadio, hasta el punto de que, no sé si algunos visteis el partido de hace 2 días, ¿no? Ya no sé ni dónde estamos, celebrando el 120 aniversario, pues es una fiesta, pero es una fiesta en el pre, es una fiesta en el post, la gente convive, la gente consume, la gente de alguna manera va allí a pasar una tarde, no va a haber hora y media de partido. Porque hablabas antes de varias ligas, de la Premier, de la Liga Francesa. ¿Tenéis algún modelo? También eres vicepresidente de la Liga y miembro de la ECA. No sé también si tenéis algún modelo de liga en el que os fijéis, porque al final, evidentemente, lo que se ha hecho bien, pero hay que seguir creciendo y hay que seguir invirtiendo en novedades. Ayer lo hablábamos con los mexicanos. No se trata de inventar nada, porque el fútbol casi todo está inventado. Simplemente replicar lo que otros hacen bien. Nosotros hemos ido cogiendo ideas, tanto del calcio como de la Bundesliga, como de la Premier, para mejorar el funcionamiento de nuestra competición. Y queramos o no, estamos condicionados, porque España no es una isla, a cómo funcionan los formatos de otras competiciones. Se acaba de aprobar el nuevo formato, tanto del Mundial como de Campeonato del Mundo de Clubes, donde ya incrementan mucho el número de clubes. Va a haber 48 en el caso del Campeonato del Mundo de Selecciones y 32 en el caso de los clubes, de los cuales 12 son españoles, de UEFA. Y esto, de alguna manera, te condiciona también tu calendario nacional. Lo mismo en la parte de competiciones europeas, se creó la tercera competición, la UEFA Conferencia, pero se acaba de modificar el formato que arranca en la 24-25 de la Champions. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de jugar en la fase de grupos, 8 grupos de 4, juega 6 partidos, 3 en casa, 3 fuera. Ahora desaparecen los grupos, pasamos de 32 a 36, entra el tercer francés, entra el primero de 3 asociaciones, que normalmente va a ser la belga o la holandesa, y los otros 2 van por ranking UEFA, que quiere decir que si, por ejemplo, un año el Atlético queda quinto y tiene un coeficiente suficiente para poder recuperar esa plaza, siendo quinto jugaría Champions a partir del 24. No si es sexto, o sea, no tienes un margen más que de un solo puesto. Pero el hecho de cambiar el formato hace que los que juguemos Champions vamos a jugar o 10 o 12 partidos en la fase de grupos. ¿Qué quiere decir? Estamos metiendo a los jugadores y a la propia competición española, en lugar de 6 entre septiembre y diciembre, le vamos a meter o 10 o 12. ¿Qué quiere decir? Que tienes que anticipar el arranque de la temporada. ¿Qué quiere decir? Que no tienes ni una sola fecha, ni una, por si hay una huelga, hay una intoxicación, hay cualquier cosa. Es decir, estamos comprimiendo tanto, porque todo el mundo quiere al final lo mismo, competencias. A través de las competencias organiza más partidos, al organizar más partidos ingresa más dinero y al ingresar más dinero tiene más poder. Poder para seguir en sus puestos los presidentes, poder para repartir dinero a su arbitrio. Y eso es un poco la queja. Un futbolista puede jugar 55 partidos, no más. Si le metes más, al final empiezan las lesiones. Y estamos yendo a una tendencia donde entre los partidos de FIFA, los partidos de UEFA, los partidos que quiere la Liga Española mantener los 20 equipos en primera división, los partidos que quiere la Federación cada vez hacer más, tanto en el formato de Supercopa como la propia competición de la Copa del Rey. En definitiva, no es fácil para los gestores de clubes
intentar optimizar el rendimiento de los jugadores cuando al final tú crees que son tus jugadores, pero ya no son tuyos, son de todos los que organizan, de FIFA, de UEFA, de la Federación y de la Liga. Vamos a pasar a Lupe, ahora vuelvo contigo, Miguel Ángel. Lupe, tú que miras desde la liga no profesional, ¿no? Ese reto de ser profesional, ¿qué retos o qué necesidades, mejor dicho, tiene tu club para poder seguir creciendo en una línea ascendente hasta llegar a ese punto? Bueno, básicamente, para poder crecer un club, nosotros somos un club profesional, se puede entender, somos un club profesional independientemente de que la liga en la que competimos no es profesional. Yo cuando llegaba a esto del fútbol decía, ¿por qué un jugador de preferente no es profesional y un jugador de primera división sí lo es cuando realmente trabajan lo mismo, entrenan lo mismo, simplemente no ganan lo mismo, ¿no? Entonces me costó mucho entender el concepto trabajo, porque en una categoría que entrena lo mismo y hace el mismo tipo de trabajo, pues efectivamente una era profesional o no. Después de haberlo entendido, que estaba por categorías, es cierto que el Pontevedra pues, es un club que es profesional en sí mismo. O sea, cuando yo llegué a la presidencia estábamos en tercera división y di de alta a todos los jugadores, independientemente de la categoría, que no fuera profesional, y montamos una estructura, ¿no?, para poder llegar. Pero es cierto que se necesita dinero, y el dinero que tenemos en el fútbol no profesional depende prácticamente de lo que el fútbol profesional genera en este país. Y en segundo lugar, paciencia, mucha tranquilidad y talento. ¿Y por qué digo lo de talento? Porque es cierto que en clubes de fútbol aficionados, tú sabes que la temporalidad es habitual, es decir, tú dependes mucho de los resultados, del tiempo que haya un presidente, que el presidente que está poniendo, que al final pues que se tenga que ir y que la persona que viene con él probablemente tenga una fecha de salida, ¿no? En ese sentido es muy complicado retener talento en este tipo de clubes porque nadie deja un puesto de trabajo fijo en una empresa para poder venir a gestionar en condiciones un club aficionado que tiene fecha de caducidad. Eso es complicado. Y después la tranquilidad, depende de los resultados. Y en el fútbol, pues cuando montas una estructura y pretendes que tenga una solidez y una solvencia de cara al futuro, necesitas tranquilidad y al final estás dependiendo de los resultados. Y repito, lo primero es el dinero y el dinero al final lo hacemos depender de lo que nos venga, de los derechos audiovisuales que generan los clubes de primera división, no lo olvidemos. Y esto cuando se montó esta nueva categoría de primera ref, yo lo discutía en la Federación Gallega de Fútbol, se nos hablaba de lo bonita que iba a ser la categoría, los viajes tan largos que íbamos a hacer, desde Pontevedra, Ceuta, Algeciras, en fin, del otro lado de España, no va a venir un solo aficionado del equipo contrario, y preguntábamos que esa categoría va a ser muy bonita, pero ¿dónde estaban los ingresos? Y los ingresos son exactamente los mismos que había, vienen del mismo lugar. Y había que repartir. Entonces, bueno, pues la categoría está muy bien, pero sin recursos no llegas. Y es complicado. Y además, este es el fútbol aficionado de hoy en día. Además, también, lo comentaba antes Miguel Ángel, venimos de años en los que los clubes se han endeudado. En tu caso también tú llegaste al cargo con una deuda. Imagino también que de cara a conseguir esa profesionalidad y de cara a dar de alta a tus jugadores y tener un dinero para mantener una regularidad de pagos, será más complicado cuando afrontas esa deuda. ¿Cómo hiciste eso y cómo también tienes tu plan a medio o largo plazo para terminar con esa deuda y conseguir que el club sea solvente y que pueda afrontar ese reto profesional de una manera más limpia, por así decirlo? Bueno, hemos visto como muchos clubes en España han desaparecido por las deudas y se han reinventado, han desaparecido y han vuelto a aparecer ya en categorías inferiores. Y poco a poco pues, van dando pasos para llegar efectivamente a lo más alto, a la categoría profesional. Ahora va a ser más complicado porque tenemos una en el medio, que es la primera ref, antes de llegar a segunda y a primera, ¿no? Pero es cierto que yo cuando entré en el Pontevedra Club de Fútbol estábamos en tercera división, llevábamos 4 años en tercera división y la deuda era de 2 millones de euros. Nadie quería coger el club, evidentemente era más fácil dejarlo morir, no pagar a nadie, que es lo habitual, el club de liquidación, y volver a empezar. Intenté ser valiente en ese momento, asumí las riendas del club porque yo había estado de vicepresidenta en temporadas anteriores y creía que sabía lo que se había hecho malo, lo que había que tocar para poder sacarlo adelante. Teníamos un plan de pagos a 10 años de esa deuda de 2 millones de euros y empezamos, bueno, ascendimos a los 11 meses, en la primera temporada ascendimos a segunda división B y en ese calendario hemos sido capaces de compatibilizar esos pagos con una plantilla, un presupuesto cómodo que nos permitió pagar al día, como a día de hoy seguimos pagando al día y pagar la deuda que venía del pasado. No es fácil compatibilizar ambas situaciones y conseguir llegar a la liga profesional, pero claro, yo cuando llegué miraba hacia arriba y veía pues 122 clubes, ¿no? Los 20 de primera, 22 en segunda y los 80 de segunda B, porque yo estaba en tercera y miraba y decía, uff, 120.
Hoy pues solo tengo 42, que son los primeros de segunda, ¿no? Estoy en primera ref no sé por cuánto tiempo, pero bueno, espero que si hay que volver a empezar, lo vamos a empezar con ganas y siendo valientes, porque de las peores hemos salido ya, ¿no? Eso es un club que, bueno, que somos una ciudad pequeña, son 80.000 habitantes, pero el Pontevedra ha estado en primera división, ¿no? Y eso no se olvida. Entonces, yo no había nacido, pero siempre me recuerdan la época de Laike Roelo, que yo vengo a Madrid muchas veces y los taxistas me recuerdan la alineación de la época de Laike Roelo, ¿no? Que se la sabe todo el mundo. Me hace muchísima ilusión, porque todo el mundo se quedó con aquel equipo humilde, pues somos una ciudad humilde y un club humilde, pero creo que somos un club importante, ¿no? Y que tiene un futuro en el que yo solo pretendo como presidenta, lo dije el día que llegué, dejar un club solvente y sostenible en el tiempo. Quiere decir que Pontevedra tenga un club que pueda subsistir durante muchos años y o conmigo o sin mí, pero que pueda llegar a las cotas más altas de nuevo alguna vez. No sé si conmigo o no, llevo 9 años en el cargo, esto es agotador, yo no conozco ningún trabajo donde se pueda sufrir todos los fines de semana, todos, y así durante 9 años yo creo que, en fin, pagamos una penitencia importante porque en estos clubes no cobramos sino que ponemos. Entonces, pones, pagas, te insultan, te critican, tienes algún día, bueno, feliz el día que asciendes y cuando asciendes no se acuerdan de ti, se acuerdan de los jugadores y del entrenador. Y digo, uy, si yo estaba por aquí, ahora que nos va mal solo se acuerdan de mí. En fin, esto es lo que tiene ser directivo de un club donde lo haces por amor a los colores. En mi caso, soy muy de mi ciudad, de Pontevedra, el club estaba en quiebra cuando yo llegué, no había posibilidades de salvarlo porque había una ampliación de capital de 400.000, se cubrieron 4.000 por los socios y en la segunda ampliación pues fui la empresa que dirijo y detrás de la empresa que dirijo me tuve que ir yo al Pontevedra a dirigir el Pontevedra también. Luego ahora dirijo la empresa y el club a la vez. No sé también si, Miguel Ángel, te sientes, veía que te reías, te sientes un poquito identificado con Lupe en esto de cuando el club va bien, nadie se acuerda de mí, pero cuando el club va mal, todo el mundo me apunta. Sí, evidentemente sí, pero son las reglas del juego. Yo llevo 30 años, ella 9, yo 30, y he pasado por muchos momentos, pero al final hemos entendido que estos son dos vehículos que caminan por el mismo trayecto. Uno es la sociedad y otro es el club. El que diga que es dueño de un club es un idiota porque no sabe lo que es un club de fútbol. En cambio, la sociedad sí que tiene accionistas y la sociedad es la que tutela y gestiona el club, pero al final el club es de los aficionados, de los jugadores, de los periodistas, de todo el mundo, y lo que tienes que hacer es intentar tomar esa distancia, por lo menos yo lo hago, entender que en mi caso es el Atlético de Diego, de Simeone, y cuando hay algún problema, yo soy el responsable, lo tengo completamente asumido. Ella no cobra, yo sí cobro. Y de alguna manera pues, es mi trabajo y lo entiendo perfectamente. Con respecto a la situación de Primera Ref, yo creo que al final es lo de siempre. Un tema de competencias y un tema de dónde va el dinero. Nosotros del dinero que ingresamos por derecho de televisión damos un 9,5% entre el Consejo, la Federación y AFE. Una parte importante va a la Federación, nosotros pagamos a la Federación ahora mismo unos 95 millones de euros, de los cuales 35 es para el arbitraje, 34, y el resto es para la Federación para que lo reparta entre el fútbol amateur como mejor crea, más allá de los ingresos que tiene por la Supercopa o los ingresos que tiene por la gestión de la selección y de los patrocinios. Yo no entro en esas cuentas, no las conozco. Lo que sí sé que había una promesa, nosotros estamos en segunda red, de potenciar la primera red para hacerla profesional, que esté muy cerca, hoy está muy lejos, de lo que es el nivel de la segunda división A, y yo creo que lo razonable sería eso. La primera división es de alguna manera la clase alta en la sociedad normal, la segunda división la clase media, y esta competición debería ser la clase baja, pero media-baja, para poder tener opciones de seguir creciendo. Y si no le das herramientas, si no le das el ingreso vía televisión, vía patrocinio, que yo creo que los dos grupos de Primera Red tienen la entidad suficiente, porque ya hay ciudades representativas, no solamente Pontevedra, hay ciudades muy buenas que están jugando los dos grupos de Primera Red. Lo razonable es que hubiera ingreso suficiente para no solamente ser viables, sino tener opciones reales de competir cuando asciendan a la segunda A. Antes de pasar a Keka, quería haceros una pregunta para que no se me olvide. ¿Alguna vez os habéis levantado y habéis dicho, yo lo dejo? O sea, yo ya no puedo más, lo siento, pero presento mi carta y me voy. Yo 1000. Lo que pasa es que, y no es un problema económico, a mí me puede la pasión. Yo soy del Atlético desde pequeñito y se me metió en la cabeza poner el equipo a competir. Yo recuperé
la titularidad o el control del club. Yo era empleado en el año 2003 y pasé a accionista y yo no he heredado ni una sola acción, todo fue a través de ampliaciones de capital y fue una de mis obsesiones el poner el club a competir con los grandes. Lo hemos conseguido y ahora tengo el reto de crear una ciudad de ocio, entretenimiento y deporte que no lo tiene ningún club del mundo, no de Europa, del mundo. Donde hay un centro de alto rendimiento, hay una parcela de multideporte donde ningún es deporte convencional. Hay una zona comercial, hay todo el mundo de la música concentrado con una arena para 21.000 personas, un hotel de 300 habitaciones. Todo lo que estoy intentando desarrollar es el legado que estoy obsesionado con dejar. Un equipo que compita en Liga de Campeones, una ciudad que no lo va a tener nadie, una academia con 1.500 niños, 2 academias grandes en China con Wanda y en India con Tata, 2 franquicias en propiedad en México y en Canadá de fútbol profesional de primera división. Estamos construyendo un mundo atlético muy bonito. Ya estamos prácticamente en los 50 millones de seguidores. Vamos a alcanzar este año los 140.000 socios, casi 60.000 abonados. Es decir, el club ha crecido mucho. Yo recuerdo hace 10 años, perdona, no te corto. Sí. Hace 10 años facturamos 100 millones, estamos facturando sin venta de jugadores por encima de los 400. Es decir, el club ha crecido una barbaridad. De todo eso, ¿qué es lo que más empeño, esa obsesión que acabas de comentar, qué es lo que más empeño le quieres poner? O sea, al final, no sé si la ciudad, si que el equipo compita en Europa, no sé qué parte te mantiene más preocupado de conseguir en los próximos años. Siempre la responsabilidad de agradar. Al final, nosotros estamos aquí para intentar hacer feliz a la gente y no meter la pata, o meterla poco. Entonces, se trata de eso. Yo, por ejemplo, antes de ayer, en el partido del 120 aniversario, lo vi el partido una vez terminado, porque no lo veo nunca en directo, y solamente el ratito previo de 60.000 personas moviendo la bandera del Atlético de Madrid y cantando sin música el himno, se te ponen los pelos de punta. Eso es un poco lo que buscamos, que la gente realmente sienta y disfrute lo que es el Atlético de Madrid. ¿Por qué no lo ves en directo? Porque lo paso fatal. Lo veo siempre en diferido. Vale, pasamos a Lupe. Si me puedes responder rápido y ya paso a Keka, ¿has pensado como Miguel Ángel 1000 veces en dejarlo o no lo has pensado nunca? Siempre sí, exactamente igual que Miguel Ángel, hombre. Esto se piensa muchas veces cuando dices, pero esto vale la pena, ¿no? Si cuando tienes una vida que también tiene más cosas, pues tienes familia, diriges una empresa, yo me dedico a la política en concreto también, y dices, ¿y por qué sigo aquí, no? Pero pasan 9 años y dices, bueno, es que tengo que dar un paso más. Y desde luego, en la situación en la que estamos ahora, no me puedo plantear irme porque sería justo el momento en el que no debería hacerlo. Y ahora pasamos a la otra parte, o sea, a la parte de las jugadoras. Además, tú fuiste jugadora, ahora también estás a su lado ayudándole a que su vida sea mejor y a que su futuro sea mejor. Keka, tú que viviste el antes de esa liga profesional y el después, aunque sea corto ese después, ¿qué diferencia ves? ¿Qué es lo más clave de todo esto? Bueno, lo primero decir que el cambio ha sido importantísimo, ¿no?, en la vida de la futbolista. Yo he estado jugando en Primera División, he sido profesional durante 15 años, lo puedo decir, y ha cambiado completamente, ¿no? En AFE lo teníamos muy claro desde el primer momento, queríamos regular, ¿no?, que se consolidasen esas relaciones laborales de las futbolistas y por eso fuimos por ese primer convenio. Lo conseguimos, que fue un hito y un antes y un después en la regulación de, pues como he dicho, de los derechos laborales de nuestras compañeras. Y a partir de ahí, desde el sindicato y, bueno, de mí y mis compañeras, pues lo teníamos muy claro que teníamos que ir a por ese segundo paso, que era la liga profesional. No queríamos que nos pasase como con baloncesto, que en el 2007, si no me equivoco, tuvieron un convenio, pero que al final, como la liga no progresó a profesional, pues desapareció. Entonces, esa era nuestra obsesión, poner esa primera piedra de camino y poder avanzar. Y por fin se hizo realidad. Y nosotros desde AFE pues, presentamos un proyecto bastante extenso a diferentes fuerzas políticas, hicimos una hoja de ruta, te he comentado también antes, nos reunimos con diferentes partidos políticos y bueno, pues al final nuestra presión y demás organismos pues conseguimos que realmente se diese ese paso y que la liga fuese profesional. Y a día de hoy, bueno, pues podemos decir que gracias a esos cambios las futbolistas pueden dedicarse 100% a su profesión y tienen una seguridad legal. Porque sí que es verdad que no se valora, también hablaba antes Miguel Ángel del marco legal, ¿no? No se valora mucho el que la liga profesional tenga esa denominación, porque al final
es determinante para sentar una base legal, y vosotros también lo sabéis, para a partir de ahí empezar a construir, porque lo que decías con baloncesto, ¿no? Si no está regulado de manera legal, ¿no? Con una denominación del CSD aprobada en el Gobierno, al final se puede caer en cualquier momento. Eso es, existe ese riesgo, por eso desde el sindicato lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos unas líneas muy marcadas, que es la eliminación, como sabéis ahora, de la parcialidad, que aún existe. Hay posibilidad de estar al 70%, hasta el 100%. Esa eliminación de parcialidad para que la liga profesional sea 100% profesional en todos sus aspectos y que no pueda ocurrir todo eso. Y ahí estamos, ¿no? en esa lucha para cerrar cuanto antes todo y que la futbolista pueda dedicarse a realmente lo que quiere hacer, que es jugar al fútbol. Tú como exjugadora, ¿qué es lo que cuando ves ese punto del convenio dices, ojalá hubiese tenido este punto cuando yo ejercía como jugadora? Pues mira, sí que es verdad, y esto lo comento con muchas futbolistas, que cuando estás jugando eres joven, ¿no? y no prestas quizás atención a cuántos años llevo cotizados y demás. Pues bueno, yo después de 15 años en la élite, mi sorpresa fue cuando me retiré y vi mi vida laboral y pues eso, de toda mi carrera de 15 años solamente tenía cotizados, si no recuerdo mal, unos 4 años, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta de, madre mía, iba a tener que estar trabajando aquí haciendo charlas contigo hasta los 100 años, Maika. Entonces, pues ahí yo creo que es el punto más importante y que las futbolistas, pues a medida que van cogiendo años, van entendiendo más. A partir de ahora, pues una futbolista, a raíz de que es profesional con su convenio colectivo, puede jugar durante 15 años y tener cotizados esos 15 años y yo creo que es un logro muy grande. Comentabas también antes, se está negociando esa renovación del convenio que se firmó en 2020. ¿Qué está siendo lo que está parando todo? Porque sí que es verdad que lleváis meses negociando, pero no termina de salir adelante y la temporada va a terminar ya, prácticamente. Pues sí, como sabéis, estamos en plenas negociaciones y, bueno, por respeto a todas las partes y por no entorpecer la negociación tampoco puedo dar mucha información, pero bueno, como has dicho y como se sabe, pues gira en torno, todo está pivotando alrededor del tema del salario. Como AFE, bueno, además añadir que nosotras tenemos 4 votos con respecto a los 6 votos que tiene el otro sindicato, entonces, bueno, quien lidera es quien lidera. Desde AFE, nuestra plataforma lo tiene claro, la eliminación, como he comentado antes, de la parcialidad para nosotros es fundamental para poder construir una liga profesional potente y 100% profesional en todos sus aspectos. ¿Y cuál es la cifra que propone AFE, en vuestro caso, o que cree que es más o menos coherente en cuanto al crecimiento del fútbol femenino para aplicar ese salario mínimo? Bueno, aquí la cifra la puso, me voy a meter un poquito con la patronal, la puso la patronal en el momento que aceptó el salario de las árbitras. Hasta ahí puedo leer. O sea, en torno a los 50.000, ¿entiendes? 25.000. 25.000. Vale, pues ahora también voy a abrir un tema que yo creo que también de cara a este... Ay, perdón, que estoy con la garganta un poco, perdonad. De cara a este tema de la profesionalización del camino a esa liga profesional, creo que viene bien saber en qué nos hemos equivocado, sobre todo en el fútbol masculino, para no repetir el error, porque al final sí que es verdad que tenemos ya un ejemplo en marcha, tenemos una rueda girando y al final pues vamos a aprovechar que esa rueda ha girado mucho tiempo para saber en qué nos hemos equivocado. Miguel Ángel, ¿qué errores crees que destacan más en el fútbol masculino para decir, oye, esto, cuidado, porque no lo deberíais de repetir, por lo menos? Yo creo que ha sido un paso necesario y yo creo que ellas deben mucho a Irene Lozano, que es la que dio el paso real para convertir el fútbol femenino en una liga que era 100% amateur, con un problema grande de competencias entre liga y federación, en una liga profesional. A partir de ahí es la liga profesional con el convencimiento de todos los clubes de fútbol que tenemos fútbol femenino, los que tenemos el empeño de que tenga un crecimiento sostenido, pero el crecimiento sostenido, bajo mi punto de vista, debe ser el crecimiento natural que permita los ingresos. El fútbol masculino gasta en función de lo que ingresa y el fútbol femenino debe ir en la misma línea. Está muy bien que salgan políticos de vez en cuando a proteger el mundo mujer, nosotros lo hacemos desde hace muchos años, está aquí Lola con nosotros invertimos hace mucho tiempo en fútbol femenino, creamos una instalación que es única, yo creo, para el fútbol femenino en Alcalá de Henares, donde ellas se sienten partícipes y protagonistas del Atlético de Madrid. Ha habido un respeto total y absoluto, no solamente a los mínimos salariales, todas ganan más, sino
a invertir de verdad en ellas. Me voy al exceso, pero coches, ropa con la misma marca de los chicos. En definitiva, yo sí me he creído de siempre que el fútbol femenino tiene un recorrido y lo que tenemos que hacer es apostar todos de verdad por el respeto al fútbol femenino y que vaya teniendo un crecimiento sostenido. ¿Qué es lo que no deben hacer, bajo mi punto de vista? Pues perderse en las disputas que por desgracia se dan, porque hay mucha gente muy torpe y muy poco capaz que está en determinados cargos que no permiten o no facilitan el crecimiento. Sin duda, una vez consolidada la liga, lo que hay que hacer es trabajar por y para el ingreso, porque a partir del ingreso tienes algo que repartir. Lo malo es cuando no tienes nada que repartir. Y ahora hay un contrato de derecho de televisión, hay un contrato o varios contratos de patrocinios, y lo que tenemos que hacer es conseguir que todos los clubes que están en primera división, que son los que tienen músculo financiero, para invertir en el fútbol femenino, que después a partir de ahí arrastren a los demás. Yo creo que hay un convencimiento general en todos los equipos, por lo menos yo lo percibo en la liga, de clubes que tienen fútbol masculino y fútbol femenino, de que ya no es como antes, que era una apuesta o era casi un compromiso de RSC, por el mundo mujer no. Ahora todos creemos que es una parte tan relevante como la del masculino, lo único que cada una debe crecer en función de los ingresos que genera. Y todavía yo creo que, como pasó en el fútbol, pues cuando estás con todo incipiente, cuando estás creando algo nuevo, pues aparece gente con intereses diferentes, y aquí el único interés que tiene que existir es que esté ordenada la liga, que haya ingresos para que las jugadoras puedan ganar dinero. En el caso de Lupe, tú dentro, bueno, además también tú como Miguel Ángel tienes femenino y masculino en tu equipo y... No tengo equipo femenino, no. No tengo equipo femenino en el Pontevedra Club de Fútbol. Lo tuvimos. Ya no lo tenemos. Bueno, tenías, perdón, me he confundido, el Pollo, que estabas también, que es fútbol sala femenino. El Pollo Pescamar, que está con el Futsi aquí a ver quién es campeón de liga. Eso es. Sí, el Futsi o el Pollo Pescamar, que es el club, efectivamente, estoy prácticamente en la directiva del Pollo Pescamar, es el club, yo soy la directora general de Conservas Pescamar y el Pollo Pescamar es ahora mismo segundo en la liga, el primero es el Futsi, fútbol sala femenino en primera división, y ahí estamos peleando por el liderato con el Atlético de Madrid. En todo caso, bueno, si yo te comentaba, estoy de acuerdo con las dos posiciones, que hay que encontrarlas además en el medio, tienen que encontrarse las dos. Y lo digo desde el fútbol aficionado, porque veo que el recorrido que le queda al fútbol femenino es muy parecido al que tiene el fútbol aficionado. Al final, todo se basa en que efectivamente, y lo dije en un principio, por eso creo que los dos tienen parte de razón y al final los dos confluyen en lo mismo. El fútbol está estudiado, que es lo que dijo Miguel Ángel, aquí ya se ha inventado todo, pero es cierto que hay nuevos actores en este escenario que tienen que confluir, ¿no? Y es cierto que el fútbol femenino tiene un recorrido que empezar, y hay dos fórmulas. Y esto lo estábamos viendo, por ejemplo, a nivel Galicia en estos días, ¿no? El Celta no tiene equipo femenino todavía, está pendiente de absorber a un equipo de segunda nacional que está cerca de Pontevedra, del que también está el Pontevedra Club de Fútbol interesado, y sin embargo el Celta ha decidido empezar categorías inferiores con chicas. Ha cambiado un poco la dinámica y va a empezar desde la cantera, desde benjamines, equipos completos de chicas. En la ciudad de Pontevedra hay dos clubes que también están empezando, ahora mismo estos días están en las redes sociales, con la captación de chicas para equipos totalmente femeninos. Es decir, esto va a haber una evolución, y la evolución va a ser cómo va a llegar antes, o va a tener más visibilidad, o va a ser más importante el fútbol femenino. Si le damos visibilidad desde los clubes de primera división, que son los que tienen capacidad, efectivamente, para mantener clubes por los ingresos que decía Miguel Ángel, de esa visibilidad, y los medios, que tenéis un papel muy importante también para darle visibilidad al fútbol femenino, o empezando con canteras de equipos de chicas desde la base para que puedan llegar a ser tan profesionales y tan buenos o tan deseosos de ser un espectáculo que el aficionado quiera ver, ¿no? Como lo es el fútbol masculino. Entonces, va a haber una evolución. Yo en 10 años vamos a ver una evolución del fútbol femenino, sí o sí. Yo auguro el futuro del fútbol y lo voy a situar, el fútbol aficionado y femenino, en el mismo escalón, y veo un fútbol mucho más comprimido, con menos equipos en la élite y con menos equipos también en la base, porque no va a haber dinero para repartir. Pero sí es cierto que el fútbol femenino va a llegar. Y sí es sostenible, porque si el Pontevedra Club de Fútbol tiene un presupuesto donde en primera ref el convenio nos dice que tenemos que pagar como mínimo 35.000,
y puede ser sostenible pues, con 25.000, creo que también lo es en primera división femenina. Es decir, que sí hay futuro para el fútbol femenino, pero con categorías más comprimidas, menos equipos profesionales y vamos a un modelo diferente de fútbol en España. Keka, hablaba también antes Miguel Ángel, hablaba de esa disputa que al final también ha frenado un poco estos últimos años esa llegada de la liga profesional, la llegada del convenio. Tú también lo has vivido desde dentro porque al final has estado en esa coordinación del fútbol femenino dentro de AFE. ¿Cómo ha sido esa pelea y qué ha sido lo peor de todo esto? Porque al final sí que es verdad que ha tardado más de lo esperado desde cuando se dijo hasta que se pudo cumplir el deseo de la liga profesional. Pues bueno, la resistencia que siempre ha sufrido el fútbol femenino en nuestro país, ¿no? Por un lado, la Real Federación Española de Fútbol, ¿no? Que en nuestros avances con el fútbol femenino, la firma del convenio colectivo, la consolidación de la liga profesional, pues la Federación mostró siempre una posición de fricción y de no estar de acuerdo. De hecho, el ejemplo más claro es que reenvió un informe negativo al CSD, dijo que votaba en contra de la liga profesional, eso todos también lo sabemos. Y la segunda parte, bueno, el otro lado, los clubes, ¿no? que hasta que no fueron solventes económicamente, pues no dieron ese paso, ¿no? de apoyar a 100% al fútbol femenino. Esa ha sido un poco la resistencia que ha venido sufriendo la mujer futbolista y nosotras, pues ya, si no recuerdo mal, hace 6 años se presentó una PNL en el Congreso sobre este tema y además, pues lo que he comentado antes, ¿no? tras la firma del convenio ya empezamos a mover hilos para que ese cambio sucediese. Pero bueno, esa resistencia, ese lastre que lleva la mujer deportista. Además, también ese miedo que también comentaba Lupe, ¿no? de no ser solvente. Al final hay que recordar que dentro de la liga profesional hay clubes más humildes que no dependen de una entidad masculina como en el caso del Atlético de Madrid, que al final también tienen un respaldo. También imagino que desde los sindicatos al final, no solo desde la patronal está ese miedo, porque desde los sindicatos sabéis que si esos clubes no pueden pagar a sus jugadoras, al final también llega a ser un problema vuestro porque no va a haber una regularidad en los salarios. Exactamente, nosotros desde AFE somos muy conscientes de esto, ¿no? No se puede comparar la liga masculina, en nuestro caso pues tenemos los clubes Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, que entiendo que tienen unos presupuestos mayores, que entiendo y que sabemos que los últimos equipos de la tabla, normalmente los independientes suelen ser los que sufren un poquito más, porque no tienen ese apoyo del fútbol masculino, y AFE es consciente de eso, no queremos romper la baraja, para nosotros es importante, tiene el mismo peso una jugadora que juegue en el Tenerife o en Levante Las Planas que en el Barça Atlético de Madrid, entonces siempre intentamos buscar un equilibrio, nosotros no queremos pues que la jugadora se quede sin su puesto de trabajo y en ese equilibrio es en el que trabajamos. Hay modelos en otras ligas, no sé también si desde AFE habéis propuesto algún tipo de fondo de solidaridad, ha pasado en la Bundesliga femenina, también en Inglaterra, ese fondo de solidaridad que pueda también un poco ayudar a esos clubes pequeños para que no se queden por el camino. Bueno, se han trabajado o se valoran diferentes fórmulas, ¿no? que se ayude un poco más de la patronal, ¿no? A los clubes independientes, pero bueno, como he comentado antes, poco te puedo trasladar, Maika. Sé que me vas a intentar sacar algo, pero estamos metidos en ese, bueno, un poquito estancados, aunque sí que es verdad que nos empezamos a acercar a ambas partes, pero todo está girando en el tema del salario y a partir de ahí, una vez que solventemos ese problema, podemos hablar de más temas. Y ahora quería haceros también una pregunta a cada uno ya para cerrar. En el caso de Miguel Ángel, y con perdón de Lola Romero, que sé que es la que mejor me podía responder esta pregunta porque es la fuera de serie del Atlético femenino, pero ¿cómo también tú desde el punto de vista que lo ves de manera cercana, ¿no? Atendiendo a lo que están haciendo la sección femenina, cómo se gestiona, ¿no? Esos recursos para que poco a poco el Atlético femenino empiece a acercarse, ¿no? A igualarse también al Atlético masculino de primer equipo? Yo creo la respuesta un poco enlazada con la conversación anterior. Al final, yo no estoy de acuerdo en que el fútbol femenino se compare con el fútbol amateur. Depende, al final, como siempre, de las competencias. Si las competencias de la liga le permitieran gestionar el fútbol masculino, sería exactamente igual de profesional el masculino que el femenino. Como ha venido la nueva normativa, la nueva creación de la Liga de Fútbol Profesional, cabe muchos clubes no profesionales dentro de esta liga de fútbol femenino. Entonces, a estos clubes les va a costar mucho llegar a competir porque no van a tener nunca la fortaleza financiera de los clubes grandes que tienen masculino de hace mucho tiempo.
Nosotros, para que te hagas una idea, pues tenemos un presupuesto de entre 5 y 6 millones de euros. Recuperamos prácticamente el 50% vía patrocinio, porque acompañado a lo que hace el fútbol femenino está la marca del Atlético de Madrid. A lo mejor pues el Granadilla o el Recreativo de Huelva nunca podrían llegar a tener ese ingreso vía patrocinio. Conclusión, será cuestión de tiempo, pero estarán compitiendo en el fútbol profesional femenino aquellos que tengan el soporte del fútbol profesional masculino. Yo estoy convencido. México, por ejemplo, cuando van a jugar un partido el masculino, va el División de Honor y va el femenino, y juegan los tres contra el mismo rival. De alguna manera estás potenciando el fútbol base, estás potenciando el fútbol femenino, el femenil que llaman ellos allí, y el equipo de primera división. Por eso yo creo que en la medida que el Atlético vaya creciendo en presupuesto, le iremos dotando de más presupuesto, porque entendemos que es una inversión, no es un gasto, todo lo que destinamos al fútbol femenino. Nosotros, mira, hemos sacado un dato ayer de 139.000 socios, el 23% ya es mujer. El 43% es menor de 30 años y cada día incorporamos más a nuestra masa social niñas. Y más allá de que tenemos unas 300 niñas de la academia y parece que son 18 equipos, o sea, nosotros nos hemos tomado en serio de verdad el fútbol femenino, pero nos lo podemos permitir porque tenemos el músculo financiero del club. Y yo creo que a la larga va a ir en ese sentido. Los clubes grandes van a tener equipos femeninos fuertes. En el caso de Lupe, te cambio un poco más la pregunta para adaptarla más a tu objetivo. Sí. ¿Qué plazo os ponéis para poder llegar a una liga profesional? Es decir, tú en tu cabeza piensas 10 años, 5 años, ¿qué plazo te pones? A ver, en este momento el Pontevedra Club de Fútbol está en primera ref, esa liga que nos dijeron que era profesional o semiprofesional, o que se iba a asimilar a la liga profesional. En esa misma liga está el Deportivo de La Coruña, que para mí es un club muy profesional, que ha estado en primera división, en segunda división, el Superdeport, del que nos sentimos orgullosos en Galicia. Está exactamente en la misma liga que el Pontevedra Club de Fútbol, en este momento. Entonces, si tú me preguntas qué plazo se pone el Pontevedra, si el presupuesto del Deportivo de La Coruña es de 9 millones de euros y el del Pontevedra es de 1,5 millones, y estoy en la misma liga que ellos, y tienen muchísimo más estructura de club y son mucho más importantes y muchísima masa social. Solo con la masa social del Deportivo de La Coruña se duplica mi presupuesto. Solo con lo que generan en socios el Deportivo de La Coruña. Y están en la misma categoría que el Pontevedra. Me cuesta muchísimo ponerme un plazo para poder llegar a que el Pontevedra esté en primera división. Porque creo que al final no sabes si es cuestión de dinero, cuestión de acierto, cuestión de... Se tiene que confluir tantas cosas para que eso pueda pasar, que yo simplemente mirando el reflejo de muchos clubes, el Córdoba, el Deportivo de La Coruña, que están compitiendo ahora mismo en la misma categoría que el Pontevedra, ¿no?, con un presupuesto mucho más humilde, pues me encantaría que tardáramos poco tiempo, pero no me pongo un plazo. Y en todo caso, mi gestión como presidenta, he venido a poner las bases para que el club sea sostenible en el tiempo, tenga un futuro y sea solvente. Conmigo, sin mí, el Pontevedra llegará al fútbol profesional. No sé cuánto tiempo tardará, pero repito, para mí que el Deportivo de La Coruña es un club al que admiro y un club señor y bueno, pues tiene que llegar cuanto antes, pues todavía están como nosotros. El Celta también. No, el Celta está arriba. No. El Celta está más arriba. El Celta está a 20 minutos de Pontevedra y evidentemente pues tenemos la misma competencia en jugadores, es una rivalidad mayor provincial. Pero es gracioso eso, los que son de Pontevedra son más del Depor, los que son de Santiago Sí, son más del Celta. Si esto funciona así en Galicia, somos interprovinciales. Pero porque en Pontevedra nos ponen un autobús del Celta todos los días cogiéndonos todos los niños que son los mejores de la ciudad. Y entonces eso, pues al Pontevedra le hace pupa porque efectivamente los querría tener el Pontevedra Club de Fútbol. Pero cuando a 20 minutos tienes un club de primera división, pues hay cosas que no puedes evitar. Y entonces pues se van a Vigo. Pero esto es como cuando tenemos un buen canterano, 16 años, y vienen al Madrid y el Barça y bueno, y sabes que se va a ir. Además, me parece curioso porque también está el Celta B, que yo creo que te referías al Celta B en primera ref, que al final sí que el Celta tiene también esa gracia, ¿no?, de que al final tiene también a su filial compitiendo con el Depor. Sí, claro. Esto hace mucho daño en Galicia. Sí, sí. Sí, y de hecho les hace mucho daño cuando a un partido del Celta en Balaídos pues van 10.000 y a un partido de la Young League en Riazor del equipo juvenil van 15. Pero porque la masa social del Deportivo de La Coruña es digna de admirar, porque siguen con su equipo y siguen llenando Riazor, independientemente de que estén en primera ref y no en primera división. Y eso creo que es digno de decir, oye,
qué bien la afición de Deportivo, igual que el Atlético de Madrid, que siempre dicen que es una afición que está siempre con su equipo, ¿no? En las buenas y en las malas, pues es una afición digna de admirar. En primera ref se sigue llenando Riazor. Sí, sí, la verdad es que es muy plausible. Voy también ahora con Keka para la última pregunta, para cerrar y un poco hilando con este foro que al final es camino al Mundial femenino de este verano. Te quería preguntar, ¿cómo puede afectar que España haga un buen papel en ese Mundial de cara a mejorar la vida de las jugadoras en la Liga Española? Bueno, yo creo que es fundamental que España haga un buen papel en el Mundial. Al final estamos consiguiendo, ¿no?, que las futbolistas sean referentes, que las niñas que el día de mañana se dediquen a esto, que quieran empezar a jugar, tengan esos referentes. Yo cuando empecé a jugar al fútbol tenía, no los voy a nombrar, referentes masculinos porque no había mujeres que fuesen profesionales, ¿no? Entonces me parece muy importante la visibilidad, que salgan referentes y el papel de la selección española pues clave en todo este movimiento. Y también que salgan en la tele, sobre todo porque dices, no había jugadoras que fuesen profesionales, tampoco las podíamos ver en la televisión. Exactamente, ahí como habéis comentado, vuestro papel es fundamental, Maika, como periodistas, sí, dar este espacio a la mujer deportista en general y en lo que nos toca a nosotras, pues la mujer futbolista, para que bueno, pues las niñas puedan el día de mañana elegir lo que quieran ser, ¿no? Si quieren ser futbolistas, pues fenomenal. No sé si hay alguna pregunta o incluso turno de alusiones, si Lola Romero quiere añadir algo más, que es la experta en el Atlético femenino. Si no hay ninguna pregunta de nadie, pues vamos a acabar. Muchísimas gracias a los tres. Gracias también a Reales Seguros de Hyundai, que también han permitido el segundo de los foros de Zona Relevo de cara a ese Mundial femenino. Y nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y solo espero que si el año que viene tenemos otro foro, aparezcáis aquí con nuevas ideas y nuevos conceptos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.